Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Y comenzamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, auspiciado por la iglesia Portadores de Esperanza. Nuestra iglesia está pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa Pamela Sevilla de Muñoz, y ubicada aquí en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumo. Y hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos nuestro culto dominical. Le invitamos ahí en España 914 para que comparta con nosotros. En Tiempo de Bendecir estamos siguiendo un tema central que es la guerra espiritual, y hoy estamos viendo la oración en la guerra espiritual, una serie de mensajes con este tema, la oración en la guerra espiritual, y específicamente hoy la oración es respuesta. Si la oración fuera solo receptividad, nos dejaría inclinados hacia el aspecto pasivo, nos dejaría en la actitud de tomar sin emprender. La oración es creadora. Cuando nuestras pequeñas vidas entran en contacto con la vida, con mayúscula, se vitalizan y renuevan. Y cada aspecto de nuestro diario andar, levantándose temprano, cuando aún era muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba, mientras Simón y sus compañeros le buscaban y le hallaron. Y le dicen: todos te buscan. Mas él les dice: vamos, para que predique, porque para esto salí y vine hasta aquí. Eso ustedes lo encuentran en Marcos, capítulo 1, los versículos 35 al 38. La oración estimulaba la predicación. La oración era predicación en gestación. La oración genera energía y nos permite vivir sin momentos ociosos que minan nuestras energías. Quienes no oran son consumidos y apresurados, y con apresuramientos y confusiones. Padre, ayúdame a permanecer en el constante tiempo de oración y comunión con tu Santo Espíritu, que dinamiza mi vida cada día. La oración produce una acción. En este caso, tenemos justamente a Jesús hablando ahí con sus discípulos, ¿no? Donde él había salido al desierto y él estaba orando mientras Simón y los demás lo buscaban. Cuando lo hallan, le dice: todos te buscan, mas él les dice: vamos, para que predique, porque para esto salí y vine hasta aquí. El Señor nos da un ejemplo acá clarísimo de qué estaba presentándose delante de él cuando él dice que iba a predicar. Cuando él iba a predicar, de él manaba poder. El poder del Espíritu Santo hacía las cosas sobrenaturalmente y de una manera espontánea. Su testimonio, su poder, su gracia, su misericordia se hacía presente en ese momento. Estamos hablando en tiempo pasado, en la historia de Jesús, cuando Jesús cumplía su ministerio aquí en la tierra. Y generalmente siempre hablamos en pasado, porque es inevitable. Uno está contando la historia de la vida de Jesús y es inevitable el hablar en el tiempo pasado. ¿Y en el ahora? ¿Qué pasa con el ahora? Porque el tema es hoy. El Señor Jesús
en una de sus enseñanzas, le dice a los discípulos que él iba al Padre y que enviaría al Espíritu Santo que iba a ser impartido sobre todos ellos, que lo tenían que esperar ahí en Jerusalén. Famosa historia del aposento alto en el libro de los Hechos, cuando llega, irrumpe el Espíritu Santo en el lugar donde estaban reunidos, ese aposento alto, y bueno, y ahí ellos comienzan a hablar en lenguas nuevas, pero ocurrió algo, un milagro maravilloso con eso. Los que estaban afuera, que escuchaban, que hablaban, los escuchaban hablar en sus idiomas, porque había gente de todos lugares con distintos idiomas. O sea que la lengua que ellos hablaban no era algo ininteligible. Los escuchaban hablar en sus propios idiomas. Y están las lenguas espirituales, por supuesto, angelicales, que también vienen como un don del Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de las lenguas ahora, estamos hablando del poder que suscitó la llegada del Espíritu Santo. Entonces tenemos a un Pedro que había negado a Jesús, que estaría todavía medio dolido por la situación aquella en que habían vivido, y se encuentra con esta otra realidad, ¿no? De que tiene que salir a predicar, a hablar. Y el Señor que había dicho, las cosas que yo hice ustedes las harán mayores. Entonces, la primera confrontación que tiene el apóstol Pedro es con la gente del Sanedrín, con los sacerdotes. Y bueno, y no lo pudieron detener, ¿no? Porque ahí había un maestro que era Gamaliel, que dijo, si hacemos algo en contra de esta gente, podemos tener un problema serio con el pueblo. Entonces bajaron los decibeles y no los maltrataron. Pero, nos narra la vida de Pedro, que él iba hacia el templo La Hermosa y había un hombre imposibilitado para caminar ahí, cojo de nacimiento, pidiendo limosna a la entrada del templo La Hermosa. Entonces Pedro lo mira, evidentemente algo vio en la mirada del hombre que le insufló la idea clara de que el hombre estaba esperando algo de Dios, y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. ¡Wow! Y empiezan a manifestarse estos milagros. Pero en otro episodio cuenta que Pedro iba caminando y la sombra que emanaba de Pedro cuando iba caminando toca a otra persona y esta es sanada inmediatamente. Las cosas que yo hice, ustedes harán mayores, había dicho el Señor. No registra un solo episodio de la Biblia que la sombra de Jesús haya sanado a alguien. ¿Cuál es la sombra que irradiaba Pedro? La sombra del Cristo que estaba en él, el que estaba habitando en su corazón, como templo del Espíritu Santo. Después los apóstoles nos enseñan, ¿no?, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos acá que la oración estimula la predicación, y también en el escrito estamos diciendo que la oración es una predicación en gestación. La oración genera energía y nos permite vivir sin momentos ociosos que minan nuestras energías. Quienes no oran son consumidos y, peor de todo, apresurados y confundidos. Hay una tremenda artimaña del reino de Satanás. Él tiene muchas maneras de atacarnos, pero hay dos maneras
que son bien claras y debemos, en esta guerra espiritual que estamos, tenerlas presentes. Cuando usted se levanta en fe y comienza a caminar con el Señor, van a empezar a suceder cosas. Pero inmediatamente el infierno, Satanás, va a mandar a sus secuaces a que hagan algo. Y vienen estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, con ese mandato de Satanás. Bueno, a este hay que pararlo. Entonces tratan de calumniar, de decir cosas, de maltratar, de frenar y tratar de frenar. Pero resulta que se encuentran con una persona llena de fe y que decide seguir. Entonces cuando ven que no lo pueden parar, usan otra artimaña. Te empujan para que te apures y empeces a hacer cosas fuera de tiempo y fuera de lugar. La gran tentación, ¿no? Y una de ellas es lo que les decía el otro día cuando estamos sentados en la mesa, ¿no? Y nuestros hijos están escuchando. Y cómo se introduce la conversación en esta tentación de querer avanzar más rápido. Suele surgir esta palabra de nuestras bocas o de las bocas de muchos cristianos. Si yo fuera el pastor de la iglesia, lo haría de otra manera. O lo haría a mi manera. Claro, pero no sos el pastor de la iglesia. No sos el apóstol, no sos el profeta, no sos el evangelista. Todavía supuestamente no te han dado ningún cargo en la institución religiosa que estás. Entonces, esa tentación, ¿no?, de creer que lo podría hacer mejor. Te están empujando al error, te están empujando al apresuramiento para salir antes de tiempo. Porque cuando uno sale antes de tiempo, no va investido del poder de lo alto, va en su fuerza, con muy buenas intenciones. Nadie niega las buenas intenciones. El anhelo, el deseo de servir, nadie niega eso, porque para eso estamos. Pero para eso el Señor nos acompaña y nos instruye. Y usted me dirá, deme un ejemplo en la Biblia que haya sucedido esto. El apóstol Pablo, el más clarito de los ejemplos. Si usted tiene oportunidad, busque el capítulo 9 de los Hechos, o capítulo 26, donde Pablo narra su conversión, y ahí usted va a descubrir qué pasó. El apóstol Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, perseguidores de la iglesia, y él personalmente había pedido cartas para perseguir a los cristianos, encarcelarlos y, si era posible, matarlos. Y sucede un hecho criminal cuando es apedreado Esteban. El que comandaba el grupo era Saulo de Tarso. Todavía era Saulo de Tarso. Y cuando es consumado el hecho de la muerte de Esteban, evidentemente lo desnudaron, y dice que la ropa fue puesta a los pies de Saulo de Tarso. Entonces Saulo pide cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, y en el desierto, en el camino, se encuentra con el Señor. Esto narrado por el apóstol Pablo. Y el Señor el que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó del caballo. Esto lo narra él, y por mucho tiempo lo narró. Y tenemos a este apóstol Pablo que queda ciego. Y el Señor que le da una instrucción, que vaya a Damasco, a una calle que se llama derecha, a la casa de un hombre que se llama Ananías,
que ahí volvería a recibir la vista. Pero Ananías, que recibe el mandato del Señor, dice, pero ¿cómo me va a mandar este asesino acá a mi casa? Sabiendo que viene a perseguir. Ese Ananías aparece una vez en la Biblia, después no vuelve a aparecer en este episodio. Entonces el Señor le dice, instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a los gentiles. El Señor tiene una misión con Pablo. Y después encontramos más adelante, cuando estaba la iglesia en Antioquía, que es donde por primera vez a los cristianos en forma de burla le decían cristitos, y de ahí viene la palabra cristiano, de la iglesia de Antioquía. Y en ese lugar estaba Bernabé y se congregaba Pablo. ¿Cuánto había pasado de la caída del caballo hasta el episodio que le voy a contar ahora? 14 años. Durante 14 años el apóstol Pablo estuvo instruido por hermanos de la iglesia, trabajando en su oficio, haciendo carpas, trabajando con sus manos para sostenerse, cosa que siguió haciendo después en el ministerio, ¿no? Para no ser carga de nadie. Decía que él fabricaba carpas para no ser carga de nadie. No andaba detrás de la ofrenda y a ver cómo hace para sostenerme. No. La gente empezó a sostenerlo por propia iniciativa. Ahí en Filipenses lo narra bien, ¿no? Cómo le hacían llegar las ofrendas y todas esas cosas. Pero Pablo sale con Bernabé, porque el Espíritu Santo, en la reunión de maestros y profetas y ancianos que estaban reunidos en ese lugar, le dice, apártenme a Saulo para la obra que lo he llamado. Y ahí nace este tremendo ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, que nos deja la herencia preciosa de un montón de cartas, que cuando él las escribió, nunca pensó en Biblia. Él escribía carta a los hermanos. Nosotros hoy lo tenemos como Biblia, pero en su momento eran cartas que enviaba a los lugares donde él iba visitando y estableciendo iglesias. ¿Qué le quiero decir con esto? En la guerra espiritual, nosotros tenemos esta tremenda manifestación de poder y amor, que es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu corazón para que la cumplas, para que la puedas decir. Yo suelo dar un ejemplo que a usted le parecerá irrisorio, pero la palabra para ser dicha está a 1/4 de nuestra boca, así. Ahí tiene usted la palabra, está en usted, está en el Cristo que está en usted. Él tiene la palabra, porque Él es la palabra. Ahora, si yo me apresuro, voy a salir sin su dirección, voy por mi cuenta. Y no pretenda usted ganarle a Satanás por su cuenta. Por eso es necesaria la instrucción. Por eso es necesaria la comunión. Por eso el apóstol Juan nos enseña ahí en el primer capítulo de la epístola de Juan, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos la comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para ser uno. ¿Con quién? Con el Cristo viviente. San Juan capítulo 17, la oración de Jesús por los discípulos. La gloria que me diste yo les he dado,
¿Cuál era la gloria que tenía Él? Todo lo que Él mostró como hijo. Mostró su gloria. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba mostrada en el hombre Jesús. Para mostrarnos el camino. Y dejarnos y decirnos: las cosas que yo hice ustedes las harán mayores. Porque yo voy al Padre, dice. Y les voy a enviar el Espíritu. Para que el Espíritu esté con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero en la guerra espiritual que vivimos cada día, alguien nos quiere apurar o alguien nos quiere frenar. Y nos quiere apurar con los afanes, ¿no? Y con los miedos, y con los temores, y con todo lo que viene, que usted lo recibe a diario de distintas formas y distintas maneras. ¿Para qué? Para que se transforme usted y me transforme yo, si acepto el mensaje, en alguien semejante a Él. ¿Y saben lo que es Él? Él es un homicida que vino a robar, a matar y a destruir. Y si yo me hago uno con su propósito, me empiezo a transformar en alguien semejante a Él y no semejante a Jesús. Esa es la gran guerra. ¿Hay que predicar? Sí. Que los demás vean. Por eso el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza cuando dice que nosotros somos cartas abiertas para que otros lean en nosotros. La gente no necesita palabrerío, porque para palabrerío tiene el mundo. La gente necesita testimonio de amor, de vida, de gracia, de misericordia. Pero si yo no lo recibo y lo pongo por obra, me quedo en la receptividad pasiva, pero no en la receptividad activa que produce el caminar con Él. Por eso, la oración es una respuesta. ¿A qué? A nuestras oraciones, a nuestra búsqueda, a nuestro estar presente. Es tiempo de bendecir. Tengo un hermoso día hoy. Pueda disfrutar del Señor. Vamos a seguir con el tema de la oración en la guerra espiritual. Recuerde, no se deje empujar, no se deje apurar. Permítale al Señor que lo instruya, que lo capacite en vida. Porque muchos creen que la instrucción es nada más que una cuestión de doctrinas teológicas y no está mal, está muy bien si lo puede hacer. Pero ninguna de esas cosas tienen valor y poder si el que está en usted no lo impulsa en el momento que tiene que ser. Entonces muchas veces estamos esperando no sé qué, que venga no sé qué, cuando ya lo tenemos, y el proyecto de vida de una iglesia se va muriendo y llega un momento que no tienen fuerza ni para llorar, ni para estar juntos, y sin saber qué hacer, y gobernados por un montón de gente que dice tener una posibilidad de gobernar y no tiene ni siquiera ya la fe para hacerlo. Hay instituciones cristianas así, Y están las otras, que se van de mambo, que se van para el otro extremo, y quieren andar solitos como las cabras, ¿no es cierto? Y si no estoy acá, voy, rompo una iglesia y abro otra. No es la forma. No es la forma del Espíritu. El Espíritu hace las cosas totalmente distintas. Sujetos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y permitiéndome ser discipulado. Un discípulo. Alguien que está enseñado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Que se manifiesta en medio de la comunión, de la unidad del Espíritu, de la unidad de la fe. Eso nos enseña la palabra de Dios. Así que no ande buscando ser aplaudido, ser honrado. Todo eso viene como consecuencia del servicio. No hay que andar buscando eso. Lo que hay que permitirles al Espíritu Santo es que seamos transformados en cartas abiertas donde los demás puedan leer al Cristo que está en mí.
sea tu oración cada día, hermana, hermano querido. Cada día. Dejarse examinar. Ir a la oración y presentarnos como hijos y decir, bueno, papá, acá estoy. ¿Qué me quiere enseñar? Es tiempo de bendecir. Recuerde, hoy domingo, a las 11 horas, estamos ahí en calle España 914, participando del culto dominical. No se pierda la oportunidad de visitarnos. Nos estamos viendo.